Germán, bienvenido otra vez al podcast de Libertad Inmobiliaria. Fuiste la entrevista número 13, el episodio número 13, allá por febrero de 2021, así que han pasado casi 5 años y creo que es la primera entrevista en la que repetimos invitado, así que bienvenido. Pues muchísimas gracias por estar por aquí y por volverme a invitar y poder compartir un ratito contigo, porque han pasado muchísimas cosas y muchas que podremos contar hoy, así que yo creo que será interesante. Sí, precisamente esa es la idea de esta entrevista un poco diferente, que quiero que sea un poco más formato charla, porque bueno, ya yo creo que mucha gente te conoce, también si quieren conocer como más tu historia desde el principio, pues está ese episodio número 13 y lo que quiero ver en esta entrevista es qué ha pasado en tu vida en estos casi 5 años, así que todo tuyo. ¿Qué ha pasado en la vida de Germán en estos últimos casi 5 años? Muy bien, pues primero permíteme empezar con un símil, ¿no? Yo creo que, y un símil que luego llevaré a las inversiones en algún otro punto que toquemos, pero me gusta verlo de esta forma. A veces ves que viene una ola gigante, ¿no? Y tienes dos opciones, ver cómo te cae encima o coger una tabla de surf y surfearla y cogerla y además sacarle partido a ello, ¿no? Y creo que ha sido un poco eso. En aquel momento, en aquella entrevista, yo justo estaba empezando también mi podcast, empezaba a hacer también a divulgar un poquito. Y bueno, pues la verdad que de entonces a ahora ha cambiado mi vida de manera radical. En ese momento yo estaba trabajando por cuenta ajena. Creo que salíamos salíamos del COVID. Estamos por ahí Sí. en ese momento ahí un poco que ya hemos olvidado un poco, pero no está tan lejos, ¿no? Y bueno, pues estaba en un momento de cambio vital. Y bueno, al final yo ya estaba invirtiendo bastante activamente, como ya expliqué en aquella entrevista, pero tanto mi forma de invertir como mis modos de vida pues ha cambiado mucho, ¿no? Yo desde entonces he emprendido dentro del negocios online, pues he montado un club, ¿no? En Zona 3, además también otros negocios que luego comentaremos, pues en Nexia Prop. Bueno, pues todo alrededor del sector inmobiliario, que era mi auténtica pasión. Yo creo que quien vio esa entrevista lo vio. Yo no sé si tengo muchas virtudes, pero una de ellas es que soy capaz de transmitir esa pasión que tengo por el sector, porque realmente es que lo vivo, ¿no? Y bueno, pues al final he conseguido que eso se convierta en mi día a día y también en las inversiones. En aquel momento hablábamos mucho de invertir en alquiler. He continuado, sobre todo recientemente, o sea, hubo un parón ahí de 2, 3 años, pero este año y ya el año pasado, pero sobre todo este año he vuelto a invertir de manera activa y me he dedicado muchísimo a la parte de flips, a comprar, reformar y vender viviendas. En estos años, desde esa entrevista ahora, hemos hecho casi de 40 operaciones, 35, de 35 y 40 más o menos, porque hay algunas que están en marcha y demás. Qué bueno. Entonces, hemos estado muy activos en eso. Has comentado, Germán, un cambio que muy relevante, que es que antes trabajabas por cuenta ajena y ya no. Y quiero que nos cuentes cómo ha sido ese proceso. Yo recuerdo que también en algún punto pues lo comentamos. Y bueno, quien nos escucha puede que lo vea como algo que quiere hacer en algún momento, lo ve como un sueño. Hay otras personas que a lo mejor ya se lo están empezando a plantear, incluso gente que ya pueda hacerlo porque hoy ha construido unos ingresos pasivos o semipasivos y dice, ostras, estoy ahí entre dos aguas, ¿cuándo es el punto de lanzarse? ¿Cómo lo hago? Psicológicamente también pues, es complejo, yo luego te comparto cómo fue en mi caso, pero cuéntanos, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Qué consejos podemos dar? Muy bien, yo creo que es interesante porque me doy cuenta que mucha gente se me acerca y me pregunta por ese paso, porque están en ese punto, ¿no? Yo lo viví muy intensamente y yo soy una persona como muy objetiva y yo mismo me intentaba ver desde fuera y lo tenía claro que quería dar ese paso. Todo cuadraba, pues podía vivir de mis inversiones, había emprendido ya, tenía negocios que iban bien, o sea, objetivamente ya podía hacerlo. Y yo tomaba la decisión hablada, incluso lo hablaba con mi pareja, decidíamos, venga, va, pues voy a dar el paso. Y la realidad es que yo llegaba a mi trabajo, iba a hablar con mis superiores para comunicárselo y mis piernas no se movían. Y era como, no me lo puedo creer. Yo me miraba y digo, voy a hablar con ella. Y no podía, ¿no? Era como, también es verdad, hay que poner en contexto que yo estaba muy contento en mi trabajo también. O sea, yo estaba feliz, me cuidaban, tenía muy buena relación con todo el mundo, me consideraba valorado, o sea, todo lo que puedo hablar es bueno. Y así, hay gente que a lo mejor se puede agarrar a que pues eso no es tan bueno, ¿no? Y ahí eso te puede facilitar. Pero en mi caso era bueno. Lo único problema que tenía yo es que estaba de lunes a viernes de 9 a 6
Y esa atadura cada vez se fue haciendo pues, más pesada, ¿no? Porque yo quería hacer otras cosas, principalmente inmuebles, ¿no? Yo veía como, ostras, este tiempo que estoy aquí, yo podría estar haciendo aquello que me apetece más todavía, ¿no? Y eso cada vez fue pesando más, hasta que llegó un punto insostenible. Entonces, yo hice de todo para conseguir dar que mis piernas se moviesen. Yo lo hablaba con mi pareja, con Laia, y le decía, oye, lo analizábamos, era como un bucle, lo analizábamos todo objetivamente y llegamos a un punto objetivo de que, vale, que tengo que hacerlo, o sea, que quiero hacerlo y lo voy a hacer. Y luego llegaba a la oficina y no lo hacía. Y era como, yo no lo podía creer. O sea, la adicción a la nómina, no sé quién lo dijo, alguna persona célebre decía que la peor adicción que hay es a la nómina. Y yo lo comprobé en mis propias carnes. Hasta el punto que contraté un coach que era un coach para reorientar la vida y trabajaba con CEOs del IBEX, o era un crack. No me sirvió. Con Laia lo estuve hablando cientos de veces. Y lo que me sirvió fue un día. Ya salíamos del COVID, todavía hacíamos algo de teletrabajo. Yo estaba trabajando en Barcelona y me había trasladado a Tarragona, que es donde tenemos nuestra residencia. Entonces yo venía a trabajar a Barcelona muchos días y me quedaba a dormir aquí pues para facilitar un poco la logística. Y mi hijo me decía, no vayas, no vayas. Y me agarré eso. Y mi hijo no sabía leer todavía, pero yo escribí una nota por la mañana cuando me fui, que no me podía despedir, me iba muy pronto, y le dejé una nota que le dije, hoy hablaré con mis compañeros y les diré que no vuelvo. Y yo sabía que a mi hijo no le podía fallar. No sabía leerlo, pero era un compromiso que yo a mi hijo no le fallo, ¿no? Entonces, ese día literalmente no lo dudé, me levanté, lo dije y así fue. O sea, pongo ese ejemplo porque es que llegué, para mí era, vamos, algo llevarme al límite. O sea, no había otra forma ya, no era capaz. Aunque objetivamente podía vivir de 3 o 4 fuentes de ingresos distintas, pero me costaba mucho. Así que empatizo muchísimo con esas personas, pero también les diría que ahora visto en retrospectiva, digo, ojalá lo hubiese hecho antes, porque todo lo bueno que ha venido, porque luego pasa algo, cuando hay gente que va a dar el paso, yo les digo, daros cuenta que hay algo que no habéis valorado todavía. Y es que todo lo que habéis hecho, compaginándolo con un trabajo, imaginaos el día que solo os dediquéis a las inversiones inmobiliarias. La capacidad que tienes de hacer cosas es que ni te la imaginas. O sea, todo lo que he sido capaz de hacer luego, poniendo el foco y teniendo todo el día para eso, es increíble. No, desde luego, esa capacidad de trabajo, de haber podido compaginar casi 2 trabajos, de alguna manera, pues te da mucho. Yo recuerdo, pues cuando di el paso también, mi caso quizá era un poco diferente, porque pues, yo no tengo familia, no tenía entonces, y ahora tampoco. Y ahí es como más sencillo, ¿no? Quizá es, oye, pues no necesito mucho, nadie depende de mí, pues oye, puedo dar el paso con menos riesgo, pero aún así, y yo trabajé durante menos años, yo había trabajado creo que 7 años en 3 trabajos, el primero 1 año, luego en Chile y en México 2 y luego el último trabajo 4. Pero aún así, pues oye, es decir, ostras, ¿esto irá siempre bien o no? ¿Los inmuebles funcionarán siempre o no? Y luego, ya no el tema económico, sino me voy a aburrir, me voy a deprimir, voy a ser alguien raro que ya no... O sea, al final, yo recuerdo cosas buenas del trabajo también, ¿eh? Ese sentimiento de equipo, no sé, o sea, a mí me dio muchas cosas buenas también y eso es lo que quiero preguntarte. ¿Hay alguna cara oscura de ser libre? Sí que la hay, claro, la hay, cada uno tendrá la suya, ¿no? Yo creo que, o por lo menos en mi caso, cuando he sido libre, hay una responsabilidad también, junto con esa libertad, ¿no? Que puedes decidir qué haces en cada momento. Cuando no tienes la capacidad de decidir eso, es mucho más cómodo, en cierto modo. Porque, total, yo tengo que levantarme, voy a trabajar, es lo que tengo que hacer. Cuando no hay eso, la palabra responsabilidad aparece. Responsabilidad en lo que quieras, ¿eh? Puedes hacer lo que consideres. Así que ese peso de la responsabilidad también te puede llevar a cometer, no sé si errores, pero cosas que a lo mejor no van alineadas con lo que buscabas cuando buscabas esa libertad. Yo muchas veces, es una frase que repito, de, oye, los inmuebles, vinimos a los inmuebles para ser libres, que no te quiten esa libertad, ¿no? Porque yo lo he visto muchas veces, me ha pasado a mí, que por el easy o por el miedo, como ahora dependes de ti, es voy a hacer más y más y más y más, te plantas que estás cobrando o ganando muchísimo más de lo que ganabas trabajando por cuenta ajena, pero claro, como puede ser más inestable o puede ser algo más inseguro, o tienes esos easies que, ojo,
que también están en el trabajo, pero parece que no los vaya a ver, ¿no? Que nunca te vayan a echar, que nunca te vayan a, no sé, a cambiar de departamento y bajarte el sueldo, no sé, que no puedan suceder esas cosas, que también suceden. Pero aquí, como eres tú el responsable, el dueño, es un lienzo en blanco, ¿no? Pues esa carga a mí me ha supuesto pues mucha reflexión de, oye, no pasa nada, o sea, no tengo por qué hacerlo todo o meterme en todos los proyectos interesantes que me puedan aparecer. Total. Germán, en esa primera entrevista, que durante mucho tiempo fue la más vista del canal, creo que le pusimos por título cómo comprar 10 pisos en 3 años, me parece. Eran pisos de alquiler. Desde entonces, ¿dejaste de invertir en pisos para alquilar? ¿Cuál ha sido tu visión del alquiler, de los pisos para alquilar? Cuéntanos un poco, sí, cómo ha sido tu inversión para alquilar desde entonces. Muy bien. El que no haya visto esa entrevista y me haya conocido a mí, a ti también, pero especialmente a mí, desde entonces, que vaya a ver esa entrevista, porque se va a reír un rato, ¿no? Nosotros a veces lo bromeamos, ¿no? De cómo la calidad de la imagen, el sonido, y aún así entiendo que la gente le gustó, ¿no? Porque hubo muchas reproducciones, pero bueno, es curioso verlo, así que si alguien se anima a echarle un vistazo, va a reír un rato. Bueno, pues sí, remontando un poco en aquel momento, y recuerdo en esa entrevista que hubo un momento hacia el final que me puse a reflexionar sobre el por qué estaba invirtiendo y he revivido recientemente en varios episodios eso, ¿no? Y yo recuerdo que reflexionaba acerca de la inflación, que yo veía que podía venir, y ojo, yo siempre he dicho que yo no tenía la bola de cristal, yo no sabía que iba a venir el COVID y que iba a haber esta inflación, pero sí que yo recordaba que el primero de carrera prácticamente te explicaban que la base monetaria, pues cómo funciona, ¿no? Al final, si le metes más dinero a la calle, pues al final esto se convierte en mayor inflación, que es al final el pastel es el que es, y pues si hay más trocitos de pastel, pues se tiene que reflejar de algún modo, que se refleja de ese modo, que hay más inflación. Eso, como hay muchas variables, si incrementas la base monetaria un poquito, o sea, si inyectas más dinero en circulación, lo inyectas un poquito, a lo mejor no se nota tanto. Pero claro, yo lo que veía es, se estaba inyectando ya en aquel momento cantidades ingentes de dinero en circulación. Y yo digo, bueno, esto va a tener un efecto, tarde o temprano, en modo inflación, ¿no? Yo, en el principio, cuando empezaba a invertir, yo veía todos los campos de inversión posibles. Yo decía, vale, yo asumo que va a haber inflación, quiero invertir para protegerme, me siento de algún modo atacado, ¿no? No atacado en modo guerra, pero sí atacado a nivel financiero. Siento que me van a atacar y ahora recupero ese símil con la ola, ¿no? Yo veía la ola, venía hacia mí y digo, vale, primero me protejo, ¿no? ¿Cómo me protejo? Bueno, yo creo que invertir en activos reales, en inmuebles, es una buena forma. Pero si además le añado financiación, ya no solo me protejo, sino es cojo la tabla de surf y le meto caña. O sea, paso de sentirme atacado a sacarle provecho. Porque la deuda no se actualiza con la inflación, ¿no? Entre otras cosas, claro. Y además me apalanco y yo, pues cuando medimos con el ROCE, ¿no? La rentabilidad de mi inversión real, si yo acabo poniendo en mi bolsillo un 30 o un 40, ya no solo voy a la revalorización del inmueble, sino que mi 30 o 40 se revaloriza mucho más. Claro, claro. Entonces yo buscaba eso, ¿no? Lo tenía clarísimo. Y bueno, pues ese fue el camino que me llevó hasta 2019, 2019-2020, que terminé con esa cartera de 10. Llego allí, y ahora ya estamos ubicados a la pregunta. Y digo, vale, ¿qué quiero hacer yo ahora? Ya soy libre financieramente con los alquileres, puedo seguir comprando, la gasolina que tengo es la que es, tampoco tenía para comprar 15 inmuebles más, me quedaba poca, pero tengo contactos, conocimientos, tengo ganas de marcha también. Y digo, oye, pues con todo lo que he aprendido, ¿por qué no me pongo a comprar, reformar y vender? ¿Por qué no cojo inmuebles y los reformo y les saco mucho más de rentabilidad? Es verdad que voy a estar más activo, pero me apetecía meterme ahí. Y eso hice. En 2020 creo que fue la primera operación. De hecho, fue una compra para alquiler frustrado, que los números no terminaban de dar como yo esperaba. Y pensé, bueno, pues aprovecho, como además también daba un poco para flip, que no suele ser tan habitual, pues dije, lo aprovecho. Y lo hice así. Y desde entonces estuvo pues 3 o 4 años que dejé el alquiler de banda. Soy consciente que me he perdido años muy buenos, pero por contra he sido súper activo y lo que he hecho ha sido casi como una brújula, sin desviarme ni un solo milímetro. He cogido el poco dinero que me quedaba, primero con una hipoteca compré ese piso para alquiler, pero que lo destiné a flip. No tenía dinero para hacerlo todo. Lo que obtuve y el pequeño beneficio que obtuve lo reinvertí,
luego hice 3 operaciones con un préstamo de un inversor, de nuevo esa bola de nieve la seguí haciendo crecer y a partir de la 4ª operación ya trabajé con mi propio capital y así hasta ahora. Ahora estamos haciendo varias operaciones bastante grandes en paralelo que la gente, ostras, yo muchas veces digo, no te fijes en la foto final. Fíjate que llevo 40 operaciones casi en las que yo no he sacado un solo euro y en todo caso lo he metido más para darle más gasolina. Entonces, si entendemos cómo funciona el interés compuesto, elevado aún por estandarizar un poco, que ha habido operaciones mucho mejores, otras distintas en cuanto a plazos, pero un 30% cada 6 meses. Qué locura. Es una locura, claro. Lo difícil es ser constante y no tocar ni un solo euro, y es lo que hemos hecho. Y entonces esto lo hice pensando en, yo esto voy a conseguir mucho más capital, me pierdo unos años de inversión en alquiler, pero luego vuelvo y soy capaz de comprar de manera mucho más holgada. Y ahora lo que tengo es un negocio de house flipping, de comprar, reformar y vender, que ya lo hemos industrializado, que estamos haciendo 10, 12 operaciones al año. Y en paralelo, ya hace un año y pico, que dije, ahora es el momento de volver a salir de compras. Soy consciente de que los precios son más elevados, pero es que si yo no hubiese hecho este paso, no estaría en esta posición tan ventajosa como estoy ahora. Y ahora sí que estoy comprando de manera más activa. Por mi perfil de riesgo, yo no me metería en deuda, es como yo compraría sin deuda, pero luego analizo y digo, es que si me meto en deuda tengo alternativas de inversión que casi son comparables o incluso mejores, pero cuando le meto deuda ya no hay nada, bajo mi humilde opinión, que se pueda comparar a la inversión inmobiliaria. Entonces es como, vale, pues voy a coger otra vez, me voy a endeudar. Y también intuyo que va a volver a venir inflación. Cuando vi la noticia de que nos íbamos a rearmar en Europa, yo dije, vale, esto es deuda y esto es inyección de dinero en el mercado, cantidades ingentes de dinero y vuelve a ser inflación. Entonces, me vuelven a atacar, ¿qué hago? Otra vez lo mismo, ¿no? Y ahora ya sí que veo mi cartera, lo he ido sofisticando un poco más, ya no pienso en un piso, ya ahora veo un activo financiero de X inmuebles y ya lo analizo en global, ya no veo si un piso está endeudado o no. Puedo comprar un piso sin deuda, pero el siguiente, si lo compro sin deuda, me está bajando ya el ratio de deuda de toda la cartera y lo analizo en un global. Luego profundizaremos más en cómo estás invirtiendo para alquilar en este momento y cómo ha cambiado esa visión. Pero por terminar un poco con el tema de los flips, ¿puedes contar así resumido en 2 o 3 minutos cuál es tu método en cuanto a, pues que, o por lo menos con cuáles empezaste o con cuáles recomendarías para alguien que diga, venga, pues me veo ya con ganas de empezar a hacer un flip, pero sin complicarme mucho? ¿Cómo serían para ti los pasos? ¿Cuál sería el tipo de inmueble o más o menos precio? ¿Cuáles serían un poco las claves? ¿Qué le dirías a esa persona que quiere empezar, pero tampoco quiere liarse mucho? Vale. Si se puede, que igual no se puede hacer el flip sin liarse mucho. Bueno, yo le diría algunos consejos. Una cosa es hacer un flip y otra cosa es montar una empresa donde hemos industrializado ya y estamos haciendo de manera bastante activa muchos flips. Es distinto porque una cosa es negocio puro y duro, o sea, hay mucha actividad, muchísimo beneficio también, pero mucha actividad. Hacer un flip lo puedes hacer con relativa comodidad si no haces muchas más cosas. Pues tienes tu trabajo y en paralelo vas haciendo un flip, ¿no? Entonces, consejos que le daría, lo primero es que el primer flip no busque hacer la operación de su vida, porque bueno, es altamente improbable que la haga. Y eso lo único que le va a separar es de tomar acción y de empezar ya a aprender. O sea, yo la primera operación, que ya he dicho que fue casi accidental, ¿no? Como nos la planteamos fue, oye, la voy a analizar. O sea, de hecho, pocas operaciones he analizado también. Hice una reforma casi integral por 17.000 euros. O sea, era todo como súper bien medido y daban los números para sacar a lo mejor un 20% de rentabilidad. Pero yo iba a eso, iba a ganar, pero asumía que a lo mejor no ganaba. Pero me llevaba un máster que no podía aprender en ningún otro lado. Así es como yo afronté mi primera operación. Entonces, les animaría a hacer eso. Voy a dar algunos tips, por no explayarme en exceso, pero algunos tips de qué tipo de producto, ¿no? Yo creo que tienen que adaptarse a su zona. Mi recomendación es que busquen en su zona. Y si en su zona exacta no hay, que amplíen un poco el radio de actuación, pero un sitio donde ellos se puedan desplazar. Hacer un flip a distancia puede ser complejo, porque hacer reformas, nosotros hacemos muchas y es complejo. O sea, quiero decir, hay que estar encima. Y aún así, a lo mejor tienen suerte y dan con un buen reformista responsable y tal, pero es altamente improbable que esto suceda, ¿vale? Entonces, mi recomendación, que puedan estar encima. E incluso teniendo un trabajo lo pueden compaginar. Yo los primeros 10 flips los hice compaginándolo con mi trabajo y en algún momento tenía 2 o 3 en paralelo. O sea que se puede. Y entonces, un consejo para cuando definan su zona, yo le llamo la zona semilla, ¿no? Vale. Es tu zona donde vas a sembrar para recuperar, ¿no? Y sembrar significa muchas cosas, pero me voy a definir en conseguir el producto, que es lo que tú me dices. Buscaría zonas
donde la diferencia entre los precios de venta de los pisos a reformar y los pisos reformados, el finalista, sea lo más amplia posible. Vale. Si aquí no tenemos diferencial, no hay margen a ganar. Parece bastante evidente cuando lo ves así. También les digo un Más o matiz. menos, ¿qué diferencial tiene que haber? Claro, eso dependerá del ticket. A medida que va subiendo el ticket, la reforma, que es una variable importante, no sube en la misma proporción. Claro. Yo voy a poner ejemplos numéricos para que la gente se haga una idea, pero esto lo tendrán que adaptar en función de su zona. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchas operaciones de comprar por 80 y vender por 150 o cosas así. Vale. Compramos por 80, le metemos impuestos y tal, una reforma de unos 30.000 y ahí vendíamos por 150, 160. Ahora hemos ido subiendo el ticket también por un tema de eficiencia. Porque como somos capaces de hacer operaciones, tenemos más convicción en nosotros mismos, tenemos más capital. Entonces, te iba a decir menos operaciones, no, hacemos las mismas operaciones, pero con más volumen y por lo tanto ganamos más, porque al final buscas un porcentaje de beneficio. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo operaciones en las que compramos alrededor de 150, 180 y vendemos por 300, 300 y pico. Entonces, Vale. el descuento, o sea, no es en plan, compras por la mitad y vendes por el doble. No es así, porque cuando subes el ticket, te puedes acercar más en el precio entre precio de compra y precio de venta final, porque al final le añades la reforma, pero no es en proporción igual la reforma. Lo llevo al extremo. Compro un piso por 800, le hago una reforma de 100, ¿vale? Pero compro un piso por 80 y le hago una reforma de 30. No es proporcional, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que por ahí se entiende. Entonces, el tip, sobre todo, que haya diferencias entre precios de compra a reformar y precios de venta. Y un último matiz, y es que ahora estamos en un momento muy caliente del mercado. O sea, la gente busca chollos. Y entonces, ahora estoy en un momento en el que este spread que acabo de definir se ha reducido. Entonces, la gente se me queja. Yo veo a la gente que viene y dice, es que ahora no hay nada, es que no encuentro nada. Nosotros este año vamos a cumplir el objetivo. Estamos a 3-4 meses de terminar el año y ya hemos cumplido con las reservas que tenemos lo que queríamos hacer. O sea, que sí que lo hay. Y no es que yo tenga especiales contactos porque, y humildemente lo digo, me lo curro relativamente poco, porque no tengo tiempo. Entonces, cojo mucho de idealista también. O sea, que la gente dice que no hay idealista, yo la mitad por lo menos lo saco de idealista. Lo que pasa es que hay que saber encontrar, hay que negociar. Claro, en idealista no lo tienes al precio que tú te salen los números. Entonces, hay un trabajo detrás. Y lo digo esto porque, aunque es verdad que el precio de compra a reformar está más alto y más ajustado, que no se despisten porque hay una gran ventaja en el mercado actual y es que se vende muy rápido. Claro. O sea, la rotación del capital, que es muy importante, aquí es crítica. Y yo sé que si en un mes no he vendido estoy haciendo algo mal. Bueno, básicamente el precio que estoy pidiendo está demasiado caro. Tengo que bajar el precio. Hoy. Pero hay otros mercados en los que sí que encuentras chollos, que esto no va así, que te vas a estar 2 o 3 meses para vender. Claro. Y entonces el problema que vas a tener va a ser otro. Compro chollos, pero lo que tengo que ajustar muy bien es saber si voy a tener demanda para ese producto. Entonces, hay que saber navegar los dos mercados y a veces queremos lo que no tenemos, pero ojo con quejarse que no hay oportunidades porque hoy el mercado es muy dulce para la venta también. Sí, eso que comentas es tal cual, que queremos siempre pues, comprar barato, que los tipos de interés sean bajos, que la inflación no nos moleste, que no haya noticias en cuanto a regulación, o sea, que sea el momento perfecto, ¿no? Y eso, tanto para el flip, como para el alquiler, como para cualquier negocio, nunca va a ser así. Nada, pues muy interesante. Y en cuanto al tipo de piso, ¿es importante que tenga ascensor o no necesariamente? No sé, en cuanto al tipo de inmueble, ¿en qué crees que se debería fijar alguien? Vale. En cuanto al tipo de inmueble, nosotros buscamos encontrarnos diamantes en bruto. Y a veces es difícil también. Quizá la parte artística es esa, entrar en un piso que todo el mundo, o el 90% de la gente saldría corriendo y saber ver lo que puedes hacer tú con ese piso. Vería el resultado en un momento. Entonces, nosotros hemos adquirido esa capacidad, supongo que a través de hacer muchas operaciones, entramos y lo vemos. Ya nos hemos enamorado de un piso y alguien que no entienda del mercado dirá, estos tíos están locos, o sea, ¿cómo se van a enamorar de este piso? Entonces, ver ese diamante. ¿Qué es un diamante en bruto? Pues un piso exterior, que tenga mucha luz, que tenga espacios amplios, que tú veas ya que eso, cuando tú lo transformes, va a respirar algo que la gente entre y diga, wow, ¿no? Algo que le gusta tanto a Laia, que es mi pareja y la persona que se encarga más de hacer esa magia en los pisos, pues
que podamos hacer eso. O sea, eso es lo principal. Y a partir de aquí podemos hablar de si ascensor no o sí. Conceptualmente yo prefiero que tengan ascensor. De hecho, el 90% de nuestros pisos de flips han sido con ascensor. De hecho, diría que todos, excepto un edificio que hicimos el año pasado, que fueron 8 unidades, y eso ya en porcentaje, pues en esos 40 es un peso importante, pero ese fue un caso particular que si luego quieres comentamos, pero por lo general sí que buscamos ascensor porque ¿por qué ganamos dinero en un flip? ¿Vale? La gente incluso... Hoy, hablaba ahora hace un momento, que no se encuentran chollos. O sea, prácticamente nosotros compramos, y al último lo hemos negociado bastante, pero porque era un problema gordo para el vendedor. Entonces tenía un problema y que poca gente se lo podía solucionar. Ahí hemos podido negociar. Pero en las operaciones de sota, caballo, rey de flip, hoy no negocias. O sea, hoy gracias por conseguirlo. Claro. Entonces, ahí no tienes tanto margen de negociar. Entonces, ahí yo lo que te diría es que sean capaces de incluso, no pudiendo negociar, ver que son capaces de darle un valor a esa operación. O sea, vuelvo a la pregunta que me hacía, ¿no? ¿Por qué ganamos en un flip? Porque somos capaces de añadirle valor a ese piso y luego que alguien esté dispuesto a pagárnoslo. Entonces, vuelvo a lo del ascensor. Para mí, un piso sin ascensor tiene un techo mucho más bajo. Entonces, el hecho de tener ascensor hace que el techo máximo al que yo se lo puedo vender al cliente finalista suba. Entonces, esa aportación mía de valor, que yo a lo mejor le haré una reforma de hoy ya estamos más en 40.000 euros que los 30.000 que he comentado antes, ya se incremente mucho más ese precio finalista de venta, porque hay gente que está dispuesta a pagar mucho más por un piso con ascensor que por uno sin. Y el techo es mucho más alto. Es más un tema conceptual, pero luego hay gente que me dice, no, yo hago sin ascensor y me enseñan números y digo, qué maravilla. O sea, que no es que sea obligatorio hacerlo con ascensor, pero conceptualmente para mí. Y luego hay otra cosa, que yo te puedo dar un método, que es lo que está intentando resumir, y luego hay que leer el mercado, hay que leer el producto, quién te lo va a comprar. Si yo aplico este método a ese edificio que te he dicho, la hubiese liado. O sea, ese edificio necesitaba que lo hiciéramos sin ascensor, por muchas cosas. Entonces, hay que saber analizar cada operación distinta al resto. Bueno, yo creo que siempre hay un debate de qué es mejor, comprar para vender, es decir, hacer un flip, o comprar para alquilar, ¿no? O sea, parece como que hay dos bandos, ¿no? O eres de uno o eres de otro. Yo personalmente, o sea, por supuesto, donde me he centrado más es en comprar para alquilar, pero en estos años he ido haciendo también flips porque o sea, todo me parece interesante, me parece también, me parece chulo aprender, me parece una aventura el comprar para luego vender, o sea, me parece un juego chulo, ¿no? Y yo creo que en estos últimos 5 años yo habré hecho unos 10 flips, 4 míos directamente, y el resto pues que he ido poniendo dinero en inversiones de otras personas o de otros proyectos, ¿no? Muy diverso. O sea, por un lado, o sea, la mejor que he hecho yo ha sido un sótano, un local que compré para hacer trasteros, que hicimos 40 trasteros con un socio, y luego he hecho pues pisos, pues un poco de los que comentas, ¿no? Pues piso de unos 80.000 euros para reformar y vender en torno a 150, 160, y también uno que hice para vender a un inversor, para poner por habitaciones y para vender. Luego, los proyectos en los que he entrado eran más complejos, pues de edificios que tenían problemas, de cambios de uso un poco más complejos, una inversión también que hice para construir en Bali, bueno, distintas cosas, pisos también de lujo en Madrid, y bueno, haya habido un poco de todo. O sea, ha habido algunos que han ido muy bien y que han ido en tiempo y que incluso han superado expectativas, pero otros, pues sinceramente, que todavía no sé cómo van a salir, porque llevo literalmente 2 o 3 años. Y digo, ostras, no sé, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Sobre todo esa incertidumbre de decir, ostras, no sé cuándo va a volver el dinero. Pues digo, ostras, es que con el alquiler no tengo ese problema. Con el alquiler pongo este dinero, sí, pues tiene su trabajo, hay que negociar con el banco, conseguir unas buenas condiciones, pero luego no hay tanta incertidumbre. Y al final digo, no sé,
Sí, creo que sí que voy a seguir haciendo flips porque me parece interesante, pero lo voy a reducir. Voy a decir, oye, que a mí lo que me funciona es esto, lo he comprobado, o sea, no he hecho un flip y me he ido mal y he dicho, ya no quiero más, sino que yo creo que ha habido un poco de todo y esa es un poco mi visión. No, no, a ver, al debate de flips o alquiler, yo te haría otro símil y en este caso voy a recuperar una lección que me dio mi hijo. Cuando yo, muchas veces estamos acostumbrados, nos han acostumbrado a elegir, ¿no? Y yo a mi hijo le decía, ¿qué quieres, macarrones o pizza, no? Recuerdo, y me decía, macarrones y pizza. Claro, y me parecía evidente, decía, claro, porque va a elegir, quiere las dos cosas. Entonces ahí fue una lección de, claro, yo también lo quiero todo. Evidentemente no siempre se puede todo, pero en este caso creo que sí. Entonces yo me quedaría con todo, de hecho es lo que hago, ¿no? ¿Por qué voy a renunciar al alquiler que me parece maravilloso, especialmente cuando le añado esa deuda, ¿no? Que a lo mejor me voy a una rentabilidad sobre mi inversión de alrededor de un 15% anual. Ostras, es que esto no lo encuentro en ninguna otra inversión con el riesgo que estoy asumiendo y el trabajo que me supone un piso en alquiler. Es verdad que cuando lo pongo en marcha hay un trabajo, pero luego se acerca mucho a esa pasividad, ¿no? Entonces, eso me parece una maravilla. Entonces, ¿para qué me voy a meter en un flip? Primero, para sacar un 15, no me voy a meter en un flip, ¿vale? Yo he invertido tickets con otros inversores para hacer flip, pero normalmente suele ser más por la experiencia de, oye, me apetece hacerlo, o también por un dinero que tengo allí parado, oye, para tenerlo parado prefiero eso, pero sé que lo voy a necesitar en unos meses. Al final lo uso casi como un fondo monetario, que es lo que usa la gente, y yo también en mis empresas, pero para sacar, a lo mejor te da un 2% anual, oye, pues ya que conozco el mercado, asumo un poco más de riesgo y le saco ese 15%, 10, 15, no sé qué anual, ¿no? Eso invirtiendo para otros. Pero para mí el flip, donde sí que cobra mucho más sentido, es haciéndolo para ti mismo, Claro. que es lo que hago yo. Y ahí he dicho antes, he simplificado bastante, ¿eh? Un 30% cada 6 meses. Mis operaciones de media se van algo más, pero alrededor de unos 200 días, y también la media de rentabilidad que sacamos de media está por encima de ese 30%. Pero yo creo que Qué pasada. sacar un 25-30 es un objetivo que es lo que busco yo, ¿eh? Luego es verdad que hemos cogido un mercado positivo, por no atribuirnos a nosotros solo la habilidad, que hay una parte de suerte de, oye, hemos cogido un mercado al alza, pues yo hago unos números, si el mercado sube, eso también lo recupero yo en 6 meses o en el tiempo que esté. Pero luego también hemos sido capaces de añadirle más valor del que consideramos nosotros. O sea, la mayoría de los pisos los vendemos por encima de nuestro precio optimista. Entonces, sacamos rentabilidades mucho mejores. Entonces, ahí sí que tiene sentido. Si tú te dedicas a ello de manera activa y eres capaz de ese capital, cuando lo reinviertes, o sea, cuando lo has recuperado, reinvertirlo, casi como un producto financiero, que lo digo como si fuese casi darle un botón, pero hay muchísimo trabajo y Laia nos podría contar mucha más su parte, pero ahí tiene mucho más sentido. Y a mí además me parece un juego súper divertido, o sea, mi parte. O sea, yo hay una parte que no me gusta nada, que es la parte de la reforma, home staging. Esa parte yo me la saltaría. O sea, yo si pudiese le daría un botoncito y me voy a la parte final a ver, o sea, porque para mí el juego es un juego casi estratégico o financiero de cálculo, ¿no? De, hostia, yo analizo, tengo unas hipótesis, porque la gente busca certezas. Y en el flip hay una parte artística y no hay certezas. Entonces, yo creo que lo voy a vender por tanto. Tú haces tus análisis, los objetivos que quieras, pero no hay nadie que te pueda garantizar el precio de venta. O sea, bueno, si te lo garantizan, será un 15% o un 10% por debajo del real para cubrirse, ¿no? Entonces, el precio al que yo puedo realmente vender es una incógnita, lo cual lo hace más divertido y más interesante, porque yo voy a hacer todo posible para averiguar ese número. Entonces, yo tengo un número que acabo averiguando y lo pongo ahí. Y hago mi rango, de hecho hago un rango para no que solo sea un número. Luego hago una serie de cálculos, que si la reforma, que si tal. Yo tengo mis hipótesis, las fundamento y luego salgo al mercado a comprobar si mis hipótesis eran válidas o no. Entonces, toda la parte de medio me sobra porque yo necesito ir al mercado y ver si valida o no mi hipótesis. Ese es mi juego. Laia es el opuesto. O sea, eso no le llama la atención, pero a ella le encanta llegar a ese patito feo y darle la vuelta y que el cliente, ella además comercializa, se encarga de la reforma, del home staging, de comercializar, y le encanta ver a un cliente cuando entra y esa cara que pone de wow, ostras, es igual que en las fotos, me dice. Es que mucha gente dice, es que es igual que en las fotos. Y claro, es igual, no queremos mentir, ¿no? Es lo que hay. Qué guay. Germán, en estos años, ¿cómo dirías que ha evolucionado tu visión del dinero y del tiempo? Muy bien, pues ostras, qué pregunta más profunda y más interesante. Yo creo que cada vez le da mucha más importancia al tiempo y no tanto al dinero, ¿no? Al principio, creo que era Osmozi, ¿no? Que decía algo así no hace mucho, que se viralizó una frase, creo que era de él, que decía que a los
A 20 creía que era el objetivo, ¿no? Lo importante. A los 30 era el camino y a los 40 me di cuenta que era la compañía, ¿no? Pues un poco yo creo que podría suscribir eso. Qué bueno. Me he dado cuenta un poco, al principio era el objetivo, ¿no? Conseguir esa libertad, que era económico, o sea, necesitaba ese dinero para tener esa libertad y luego te das cuenta que cuando la tienes esa responsabilidad que hablábamos antes y que muchas veces no la aprovechas. Yo creo que te lo he escuchado a ti decir más de una vez de, vale, ¿tú para qué quieres la libertad? Para esto, esto, esto. Y la siguiente pregunta es, ¿y esto no lo puedes hacer ya ahora? O sea, muchas veces la reflexión es que ya lo puedes hacer, pero te obsesionas con eso y te pierdes por el camino buscando ese dinero que te va a dar esa libertad y en ese momento serás feliz. Y lo que te das cuenta es que cuando llegas ahí no eres más feliz. O sea, sí que es verdad que puede haber un proceso, un momento de felicidad, pero tienes que aprender a encontrar la felicidad en otras cosas, que ese objetivo está conseguido. O darte cuenta cada día de... Yo encuentro mucha felicidad en eso, ¿eh? A ver, quiero matizar porque hago un ejercicio de darme cuenta de qué suerte tengo de poder vivir la vida que tengo. Entonces, eso me da felicidad, eso me recuerda, porque si no, voy a por el siguiente objetivo, por el siguiente y me pierdo en esa carrera, ¿no? Huimos de la carrera a la rata y nos ponemos en otra carrera que es igual o peor. Te quiero preguntar también, Germán, sobre cómo ves el mercado, si hay burbuja, si no hay burbuja, tanto en el mercado de compra como en el mercado de alquiler. ¿Cuál es tu visión del punto en el que estamos? Vale, yo creo que hemos visto un periodo de crecimiento de precios tanto en alquiler como de compraventa muy elevado, especialmente en alquiler, que alrededor de un 80% en 10 años, lo cual es 4 veces más que la inflación, y el doble que el de compraventa. O sea, el de compraventa es alrededor de un 40%. O sea, que hemos visto crecimientos muy fuertes. Si analizamos qué es una burbuja, ¿no? A veces hay que remontarse para responder esa pregunta, sería más un crecimiento infundado, ¿no? Pero en este caso es verdad que parece fundado, ¿no? Porque al final está creciendo mucho ante la escasez. O sea, escasea más el alquiler que la compraventa y la compraventa también escasea, con lo cual las dos cosas suben de precio y cuanto más escasee, más va a subir. Entonces, parece que tiene sentido por ahí. Por contra, veo que los precios, especialmente de alquiler, son bastante insostenibles. O sea, a mí me cuesta entender cómo en ciertos barrios se pagan ciertos alquileres o cómo la gente puede pagar eso. Que, de nuevo, si analizamos lo que ha ocurrido en esa revalorización, hay que meter otra variable, que son los salarios. Los salarios se han revalorizado un 20% en 10 años. Quizá el problema está más ahí. O sea, quizá los alquileres se han revalorizado demasiado, yo creo que por problemas de intervenciones y demás, en parte. Pero, y si no hubiese ocurrido eso, a lo mejor se hubiesen revalorizado un 40, no lo sé, en vez de un 80. Pero los salarios deberían de haberse revalorizado también a lo mejor ese 40, que esto tienda a la media, ¿no? Y eso no ha ocurrido. Entonces yo creo que ahí hay un desfase que en algún momento tiene que corregir, pero me cuesta ver en qué momento. Pero luego hago otra reflexión. Quizás sale el Germán prudente aquí y me remonta a lo que ocurrió en 2006, 2007 y aquellos años, ¿no? Nadie lo veía venir. Hoy en día parece que todo el mundo lo ve clarísimo y todos somos muy listos, ¿no? Una vez visto, todo el mundo es muy listo. Claro. Pero cuando lo vivíamos, yo lo viví desde dentro, yo estaba trabajando en un banco, dando financiación, trabajando con promotores, ahí nadie lo veía. Luego ya todo el mundo sí que lo vio, pero no se veía. Entonces, yo ahora hago la reflexión, y perdón que cierro ya, que digo, vale, nadie lo ve. Pero justamente en estos momentos es cuando la cosa se complica, ¿no? Entonces, yo no veo qué motivo puede haber, pero sí que es verdad que digo, bueno, yo por si acaso sigo activo, pero con mucha prudencia. No, es muy buen punto y justo es lo que te iba a decir, que las burbujas son obvias a posteriori, pero en el momento no es tan sencillo. Yo recuerdo, o sea, esa crisis a mí todavía me pilló todavía acabando de estudiar y, o sea, lo viví más de la parte de la bolsa, que yo ahí estaba más metido en temas de bolsa, no tanto en los inmuebles. Pero más recientemente yo recuerdo pues que yo me financiaba siempre a tipo variable, porque era como, los tipos de interés van a estar en negativo o muy bajos durante los próximos 10 años, no hay ninguna duda, si no los gobiernos no van a poder pagar la deuda. O sea, era como que estaba clarísimo, nadie veía que iban a subir los tipos de interés. O luego, pues con la crisis o sea, con el COVID, o con la guerra de Ucrania, la inflación que vino después, esa subida de tipos de interés. O sea, al final no sabemos lo que viene el mes que viene. Y ojo que lo hemos visto, que
no ha pasado tanto tiempo, ya se nos ha olvidado que hubo una pandemia mundial que cambió todo. Entonces, totalmente, porque al final intentamos hacer predicciones y queremos ya saber cuánto va a subir el año que viene y no tenemos ni idea. Germán, te quiero preguntar por Nexia y por el negocio de Personal Shopper, cómo surgió, en qué punto está. ¿Qué te parece interesante de la figura de Personal Shopper? ¿Cómo ves esto? Muy bien. En cuanto a la figura, yo creo que tú tienes mucho mérito, ¿no? También por haber hecho bastante famosa esa figura también en España, ¿no? Bueno, yo creo que es una figura muy necesaria, muy interesante para muchos inversores. Y yo no empecé ya pensando en crear Nexia, pero sí que fue como un resultado a lo que veía a mi alrededor. Por un lado, yo creé ese Zona 3, ¿no? Esa formación, ese club donde ayudábamos a inversores a aprender a invertir, pero me he dado cuenta que había un perfil que, vale, sí, o sea, aprendo, pero aún así, o no doy el paso porque tengo esa parálisis por análisis, o incluso sé, pero prefiero delegar en ti porque no tengo el tiempo o no tengo los contactos, o a lo mejor quiero invertir en una zona, ¿no? Porque todos habláis de unas rentabilidades muy bonitas, pero yo vivo en Mallorca o vivo en no sé dónde, ¿no? O estoy en extranjero y no puedo hacerlo. Entonces yo veía que había una necesidad. Entonces ahí fue cuando dije, vale, tiene sentido. También es verdad que hemos vivido un momento en el que ha surgido pues, bastantes empresas alrededor de esta figura. Y entonces a mí siempre que hago algo me gusta hacer algo un poco distinto, ¿no? Porque al final dentro del sector inmobiliario pues tampoco se puede inventar mucho la rueda. O sea, aunque hay gente que lo intenta y está maravilloso, pero no es mi juego ese. Yo digo, vale, asumo que no puedo inventar la rueda aquí. Entonces, ¿qué puedo aportar yo algo distinto, ¿no? Y ahí fue cuando nació la idea de crear ese Nexia. Y básicamente era como una empresa de la que primero a nivel de organización, pues de la que me sienta orgulloso. Yo no tenía la necesidad de montar esa empresa en ese momento y fue como, vale, pues si la monto, que yo esté orgulloso de lo que hacemos. Pues la gente del equipo, que sea gente a la que yo pueda admirar y que entre ellos se puedan admirar, que sea gente, yo les digo, pues que sea la gente adecuada, ¿no? Es algo que les digo a ellos, que no todo el mundo puede estar trabajando en Nexia, para bien o para mal. Quiero decir que habrá gente buenísima, pero no cumplirá los valores que tenemos nosotros y bueno, pues nos hemos esforzado muchísimo en crear ese equipo y creo que el cliente también lo valora. Y una de las cosas las que nos podíamos diferenciar, yo creo que hay dos cosas así como muy para simplificar. Una es que todo el equipo son inversores, o sea, es gente de mi círculo, de mi alrededor, de gente que ya tiene el culo pelado, que sabe de lo que está hablando, que saben de inversiones. Y luego también que asesoramos al cliente. O sea, que el cliente entra en Nexia, se reúne con un inversor que sabe como él o más, depende de la formación que tenga el inversor, y que van a hablar de tú a tú y que se van a entender. Entonces, esa es un poco la idea de crear esa empresa. Y no sé, si quieres comentar también, luego Sí. pensando en hacer crecer esa empresa, ¿no? Yo pensaba, digo, vale, me remonto a lo que decía, ¿no? Yo quiero que sea una empresa en la que me sienta orgulloso y que disfrute, ¿no? Porque, y lo que decía Ormozi, ¿no? A los 20 pensaba que era el objetivo, luego el camino y luego me di cuenta que era la compañía, ¿no? Y yo ya a mis 43, que ya he cumplido esos 40 que decía Ormozi, pues me di cuenta que lo que había conseguido era maravilloso y podría quedarme ahí, pero si iba a más, no había tenido nunca un socio, ni en las inversiones. Yo he cogido inversiones de otros porque no he querido. En los proyectos prefería no tener compañeros porque digo, todo el mundo, ¿no? Que te dicen, estos son problemas porque luego discutes, tienes que elegir muy bien, no sé qué. Y ostras, pues vale, no. Pero llegado a este momento dije, wow, ahí tiene sentido, ¿no? Y fue cuando, pues, no sé. Sí, ya lo podemos comentar que ya, después de todos estos meses ya lo hemos hecho público, que me he unido a Nexia junto a Laia y junto a ti, también junto a Tony. Y sí, si quieres, doy también mi punto de vista. Para mí, la figura de personal shopper es súper necesaria. Era súper desconocida en España. Personal shopper inmobiliario, que luego está el personal shopper de ropa. moda y de todo esto. Y de hecho, la figura de personal shopper inmobiliario, inicialmente, como nació en Estados Unidos, no era ni siquiera para inversores. Era para alguien que quiere comprar su vivienda y dice, oye, yo soy consciente de que es un gasto, la mayor inversión, el mayor gasto de mi vida, y quiero que me asesore a alguien que sepa del mercado, que tenga los contactos, que me ayude con la financiación, que me ayude con la adecuación si hay que hacer, en fin, que alguien que esté de mi lado. O sea, en Estados Unidos sí que está como diferenciada la figura de el agente del vendedor,
pues el agente inmobiliario español tradicional vela por los intereses principalmente del vendedor y lo que le interesa es captar el inmueble para luego venderlo, pero el comprador pues le da igual quién lo compre y realmente normalmente de quien cobra principalmente es del vendedor, ¿no? Y en Estados Unidos está como instaurado, mucho más que aquí, que oye, eso está bien, para defender al vendedor está el agente inmobiliario, pero está ese agente inmobiliario del comprador o personal shopper inmobiliario. Entonces, por eso creo que la figura tiene muchísimo recorrido. Yo lo he visto también en Libertad Inmobiliaria, como hay una demanda increíble, o sea, realmente clientes creo que no sobran, o sea, hay muchísimos y el reto es más pues conseguir oportunidades rentables en este caso, ¿no? Entonces, yo era algo que llevaba también tiempo pensando, el crear un negocio vinculado a esto, a conseguir oportunidades para inversores, un poco por los mismos motivos por los que lo dices, ¿no? Que, que hay gente que no quiere que no quiere hacerlo o no puede o prefiere delegarlo. Yo mismo he delegado también, o sea, he comprado a través de Personal Shopper. Sí que me parece una cosa importante y es que una cosa es decir, venga, que me lo hagan, pero creo que es importante también tener el conocimiento, tener la formación, porque si no, es como vas a ciegas. Es como, o sea, si no tienes ni idea de cómo es, cómo vas a saber si lo están haciendo bien, cómo vas a poder de alguna manera auditar a ese personal shopper inmobiliario o a esa empresa que te ayuda a buscar el inmueble. Y oye, que también delegas una parte, pero no absolutamente todo. Luego el responsable eres tú, la gestión, aunque también la delegues, pero va a requerir de que tú sepas pues, los trámites que hay que hacer, como declarar, aunque sea en la declaración de la renta, en fin, poder tener todo eso. Bueno, entonces, para mí era algo que llevaba en la cabeza, el crear un negocio de personal superinmobiliario, lo veía interesante y también creo que pues, es una forma de aprovechar pues, todo el camino recorrido, toda la inversión hecha estos años pues sí, en crear marca, en exponerme. Creo que también es interesante. Y bueno, pues como hablábamos mucho, nos llevamos muy bien desde hace mucho tiempo, ya nos conocíamos desde hace años. Y yo cada vez pienso más en ese win-win, ¿no? Creo que muchas veces está bien que las personas pues queramos como tener nuestro propio proyecto, nuestra propia marca, pero creo que el mundo cada vez va más hacia la asociación. Y incluso, pues no sé, en la calle veo cafeterías o restaurantes o pequeños comercios como muy pequeños y digo, ostras, es que al final hay grandes competidores que se van a ir comiendo eso. Y si hay muchos haciendo lo mismo de forma pequeña, eso en el mundo del personal shopper inmobiliario, ¿no? Pues eso en algún momento mi visión es que se acabará consolidando o de que los pequeños pues se acabarán cansando o de que cuando venga un momento de mercado que cambie, pues no sé, yo no lo veía sostenible y digo, ostras, creo que unir fuerzas en lugar de crear más, pues juntar fuerzas para hacer algo pues más grande y también para hacerlo acompañado. Pues, hablábamos antes, ¿no? De que eso a mí me parece muy chulo, muy chulo y que también cuando vienen problemas, pues tener gente con la que compartirlo es guay. Así que, bueno, este es el resumen de cómo nos hemos unido en Nexia. Y bueno, también pues vienen meses, años chulos, ¿no? De seguir haciendo cosas. Si quieres podemos comentar también en qué punto está Nexia. O sea, esto tampoco lo comentamos ni mucho menos para dar publicidad porque realmente No clientes, podemos, o es que sea, hay no. una lista de espera enorme ya de la gente que venía de tu parte, pues hay, no sé, Hay más de 3.000 clientes en espera, sí, sí. De hecho, efectivamente, yo cuando me invitan a dar una charla les digo, vale, bien, pero que bien si os aporta. O sea, yo vengo, explico lo que hacemos, si os parece interesante, pero no podemos vender. O sea, es que no podemos coger ahora mismo más clientes. ese es el riesgo también, ¿no? de no morir de éxito en Claro. este mercado.
Sí, de hecho, es muy buen punto, ¿eh? Y hablamos de en qué punto estamos y cómo lo enfocamos. Podríamos crecer muchísimo más, ¿no? Pues a vista de estos datos que estamos dando, pero preferimos no hacerlo, porque queremos hacer las cosas bien y aunque no lo parezca, es difícil sistematizar y procedimentar la compra y alquiler de una vivienda, porque cada inmueble, cada operación es totalmente distinta de la anterior. Entonces, es complejo. Entonces, es un reto muy importante. Tanto tú como Tony ahí me estáis ayudando muchísimo, a mí y a todo el equipo, ¿no? También pues para resolver las barreras que nos vamos encontrando, que son prácticamente a diario. Y nosotros tenemos el foco en dar un servicio excepcional. Y hasta que no nos aseguremos que tenemos ese servicio, no vamos a darle más gas. Entonces, preferimos consolidar lo que tenemos, que no es poco, o sea, que tenemos ahora ya casi 15 personas en el equipo, estamos haciendo un volumen de operaciones importante, estamos, pues, antes de irnos en verano, pues que eran meses más intensos, en verano hemos frenado y ahora volveremos a reactivar, pero ya estamos cerca de unas 30 operaciones al mes. Y ahora tenemos nuevas incorporaciones que se han incorporado, con lo cual ahora podríamos aspirar a más. Pero aún así, lo que queremos ahora es consolidar lo que estamos haciendo, asegurarnos que el servicio es muy bueno y a partir de aquí volver a crecer. Entonces, pues eso, que no podemos coger más clientes de los que, oye, vamos cogiendo pues cada semana, cada 2 semanas, abrimos un cupo, pero son los que son, no son más. Y lo que sí que si alguien nos escucha y tiene una inmobiliaria o incluso es personal shopper y quiere colaborar con nosotros, ahí sí que encantados, porque por esa parte siempre estamos abiertos de coger nuevas alianzas. Porque, de nuevo, vuelvo a lo de las personas, ¿no? Para nosotros las personas primero es uno de nuestros valores. Somos muy selectivos con quién trabajamos, tanto el equipo interno, o sea, el proceso de selección. Nosotros no sabemos mucho de recursos humanos, más allá de haber pasado por procesos, ¿no? Pero nos hemos esforzado muchísimo en hacer un proceso de selección muy exhaustivo para asegurarnos que quien entra es válido. Cumple los valores y todo lo que estamos buscando. Tanto es así que el porcentaje de éxito es del 100%. O sea, yo recuerdo un gurú que predicaba que tienes que contratar mucho y el trabajo del CEO era como el 50% tiene que estar constantemente captando talento. Porque luego, de cada 10, 2 te sirven. Y yo pensaba, ostras, parecía poco eficiente, ¿no? Nosotros hemos optado justo por lo opuesto. O sea, esforzarnos muy bien en hacer ese proceso y seleccionar muy bien ahí. Entonces, un poco, ese es el punto en el que estamos ahora, poniendo mucho orden en la casa para asegurarnos que todo está en orden y luego ya pensaremos en seguir creciendo. Nuestra idea sería poder crecer mucho, ¿no? Obviamente hay esa ambición de incluso poder llegar a ser líderes en el mercado, pero has tocado un tema muy interesante y ya lo cierro aquí. Incluso que el tema de consolidación, pues que ves que yo ahora mismo creo que es un océano azul todavía, o sea, es un mercado en el que es verdad que cada vez hay más jugadores, hay algunos grandes, ¿no? No sé si nosotros consideramos pues, de los players medianos, quizá, medianos tirando a grandes, pero sí que veo que va a haber consolidaciones ahí, ¿no? Por cosas que van a suceder, que no podemos ni anticipar, pero es algo que ha sucedido en muchos más mercados, ¿no? Que es verdad que siempre podrán quedar pequeños, cada uno pues, con sus peculiaridades, pero tiene mucho sentido unir fuerzas. Y ahí yo creo que tenía mucho sentido también que entraras tanto tú como Tony para ayudarnos cuando le peguemos ese arreón, también ayudarnos a poder crecer y llegar a ese objetivo que nos gustaría llegar. Muy bien. Por cerrar el tema Nexia y pasar ya al siguiente, comentabas de pues, alguna persona que nos escuche que tenga una agencia inmobiliaria o que tenga, ni siquiera que sea personal shopper, que tenga acceso o sea, que vea que tiene oportunidades que no puede comprar y que dice, ostras, pero esto es interesante y podría interesarle a alguien y, oye, pues tener una comisión evidentemente por ello. ¿Puedes comentar pues, en qué zonas está Nexia y qué tipo de inmueble busca para que esa persona diga, ostras, pues puede tener sentido o no? O sea, tengo un piso de 300.000 euros en Madrid, ¿eso entraría dentro o no? Vale, nosotros principalmente estamos en zonas donde la rentabilidad es relativamente alta y ahora definiré esto, ¿no? Nosotros de origen hemos tenido un producto que era rentabilidades del 7% neto para arriba. Luego hay que definir cómo calcula uno el neto, ¿no? Porque cada persona pues, tiene sus formas. En nuestro caso tenemos en cuenta todos los gastos de la compra, impuestos, reforma, todo lo que pueda haber, también nuestros honorarios también se incluyen ahí y también descontamos para el cálculo de la rentabilidad neta los gastos recurrentes del inmueble y aquí defino pues, impuestos, seguros, impuestos seguros y ya estaría, creo. Luego no tenemos en cuenta, por ejemplo, mantenimientos, periodos vacíos, cosas así, porque son mínimas y luego también no tenemos en cuenta la financiación aquí, porque cada financiación de una persona es distinta
distinta a la otra. Entonces nosotros lo que buscamos es dar una rentabilidad lo más neta posible, pero que sea comparable para todo el mundo. Entonces luego ya, peculiaridades de cada uno, pues habría que entrar en detalle que se puede calcular. Entonces buscamos ese producto de 7% neto para arriba, pero es verdad que hemos ampliado porque teníamos demanda de 2 perfiles de producto distintos. De hecho, dentro de Nexia tenemos 3 categorías de productos, uno más un perfil más de valor, que de hecho le llamamos así a la categoría, que puede ser desde un 4% neto, pero aquí buscamos rentabilidades que den eso en ubicaciones más prime, en centro de ciudades medias o principales. Y luego también buscamos por el otro lado ese producto más vaquita lechera, que a lo mejor está en una zona más mala, pero que sin pasarnos de frenada, eso sí, no buscamos zonas conflictivas, pero que ya le exigimos pues a lo mejor un 8% neto para arriba. Entonces eso sería como el producto que buscamos. Principalmente las zonas que estamos trabajando, Comunidad Valenciana, Murcia, Almería también estamos, también estamos en Zaragoza, muy bien. Y también tocamos, no tan habitualmente, pero también Galicia, las Castillas Asturias. y Asturias, muy bien. Creo que no me he dejado ninguna, pero está muy bien. De todas formas, esto pues irá evolucionando también, sí. tanto el tipo de inmueble como las zonas. Y bueno, ya por terminar, toda esta rentabilidad y los inmuebles es alquiler tradicional. Sí. No hay habitaciones. No lo he comentado, exclusivamente tradicional. Sí, buscamos que sea 100% pasivo para el cliente y nos hemos especializado que sea tradicional. Genial. Comentábamos antes, Germán, que en esa primera entrevista hace casi 5 años hablabas de los pisos que habías comprado para alquilar, ese parón que has hecho de años porque te has centrado en el flip y ahora estás volviendo al alquiler. Cuéntanos cómo ha cambiado tu visión sobre el alquiler, qué tipo de inmuebles estás comprando ahora, cómo ha cambiado esa visión de la deuda, todo. Muy bien. Pues yo al principio, cuando empecé a invertir, buscaba vaquitas lecheras, porque yo tenía claro que mis balas eran las que eran, no eran excesivas, no podía comprar de manera loca todo lo que quisiera y, por lo tanto, tenía que ser mucho más eficiente para poder hacer crecer esa bola de nieve, ¿no? Que, como luego he hecho con los flips, lo mismo. Al final yo soy el mismo y apliqué los mismos principios. Y en el alquiler busqué pisos altamente rentables sin pasarme de frenada. No me metía en barrios más comanches, más conflictivos, pero el siguiente sí, me metía ahí, ¿no? Incluso sin ascensores y cosas así. Pisos que en ese momento compraba yo por 40.000, ¿no? Y alquilaba por 400 y pico. Para mí ese era el perfil de piso con el que yo empezaba. Esos pisos ahora ya tienen otros precios. Existen todavía, porque en Nexia también trabajamos algún perfil así, ya es bastante escaso realmente, y en algunas zonas muy concretas de la geografía española existe eso, pero ya esos pisos, por ejemplo, que yo compraba a ese precio, se los he vendido a través de otros personajes a veces a inversores, o sea, que me los han comprado por 80.000, 70 y pico mil, o sea, que casi que han duplicado de precio. Matizo que lo he vendido a través de otros personal shoppers porque estaban en Cataluña y en Cataluña en Nexia no estamos trabajando. Vale. Entonces, yo esos pisos los he ido virando, no todos los he virado, alguno todavía lo tengo alquilado y oye, yo no tengo intención de echar al inquilino ni nada, me está pagando, el piso está funcionando, pues bien. Pero sí que es verdad que a medida que se van quedando vacíos, pues los voy rotando y voy comprando otro perfil más, evidentemente más caro porque los precios también han subido, pero también busco pisos más de... O que tengan ascensor, o sea, busco otro perfil, o que tengan una ubicación mucho mejor. De hecho, ahora he comprado algunos sin ascensor, pero que están mucho mejor ubicados en una capital, etcétera, etcétera. Entonces ya busco un producto más de un ticket más alto, con un perfil de inquilino mejor, por varios motivos. Primero, entre comillas, porque me lo puedo permitir en el sentido de que ya conseguí ese objetivo de libertad financiera y, por lo tanto, los siguientes pasos para mí no son crecer pagando el mismo precio. Yo ese esfuerzo ya lo hice inicialmente y ahora lo que busco es algo más tranquilo, una inversión más tranquila que se pueda acercar más a ese activo financiero que yo persigo. Entonces, ahí lo que hago es, bajo quizá un poquito de la rentabilidad sin pasarme de frenada y tengo un inquilino que uno de ellos me paga un alquiler mucho más elevado, de hecho prácticamente el doble de lo que me pagaban entonces. De hecho, el último alquiler que he alquilado son de 1.100 euros. Wow. Entonces ya en Valencia. Muy bien. Entonces ya son pisos relativamente más caros, pero bueno, y que todavía me están dando ese 7% pelado neto y todavía están ahí, ¿no? Es verdad que son oportunidades contadas, ¿no? Que a veces cuesta encontrar,
Pero bueno, que efectivamente aprovecho la red que tenemos en Nexia, ¿no?, para conseguir ese producto. Entonces, busco eso, me es mucho más eficiente, tengo que lidiar con solo un inquilino y además ya en Nexia hemos creado ese Nexia Ren, que ahí ya remato la faena porque ya lo delego. O sea, yo ahora lo que busco es, prefiero sacarle un 6 o un 6 y algo neto, pero que ya sea un activo financiero. O sea, yo quiero que sea 100% pasivo. Y entonces aquí entra la deuda, ¿no? Yo me di cuenta, yo cogí un día, yo tenía muy abandonada la cartera de alquileres. De hecho, gracias a ese Excel que tú utilizas para hacer la gestión, la contabilidad, pues yo me inspiré, ¿no? Creo que de hecho me lo pasaste y pues le hice mis retoques y hago eso, pero solo tenía ordenado de ese modo, ¿no? Y sí que para 2024 así me senté y dije, a ver cómo tengo la cartera. Y entonces plasmé ahí el valor actual, cuál era la deuda, etcétera, etcétera. Y cuando ya plasmé todo eso ahí, casi que salto por el balcón porque digo, ostras, ¿qué he liado aquí? A ver, el porcentaje de deuda, el loan to value, la deuda sobre el valor de los activos, ya no lo recuerdo, pero era algo como un 10% o un 15%, algo así. Digo, esto ya no es el juego que yo quería jugar en la inversión inmobiliaria, porque sí, para mí la deuda es lo que hace que tenga esto sentido, que tenga un 15% de deuda, el valor, ya ese activo financiero que yo veía tan idílico no lo es. Entonces yo ahí me puse, dentro de mi prudencia, me puse nervioso. Dije, es que me tengo que endeudar. Entonces ya dije, vale, tengo que volver a crecer y coger financiación. Entonces lo que estoy haciendo es, ya la mayoría de las que estoy haciendo, cojo financiación. En algunas, para hacerlo más eficiente, compro, si tengo que hacer una gran reforma y lo compro yo con mi capital, como ya tengo esa posibilidad, compro con capital, le hago yo la reforma y lo refinancio, hago el famoso BRRR, después, que ya sé que es relativamente difícil en España, pero yo he cogido el filón y he hecho unas cuantas, de hecho, este año, y es como hago que sea eficiente y además, vuelvo a lo que he dicho al principio de la entrevista, yo veo toda mi cartera de inmuebles como un activo global. O sea, ya no miro si tengo ese comprado en 2020 o 2019 sin deuda, y ahora tengo uno al 80%. Lo que analizo es la cartera global, cuánto vale y cuánta deuda tengo. Y eso es lo que estoy intentando acercar a entre un 30 y un 50%, yo creo que sería algo mucho más sano para mi perfil de riesgo. Muy interesante. Y te preguntaría, Germán, ¿con qué objetivo inviertes ahora? Y es un poco... También me lo pregunto yo a veces, ¿eh? O sea, ¿hasta dónde? ¿Querrías tener 100 pisos? ¿Querrías tener 300 pisos? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? O sea, llega un punto que... ¿Para qué? Porque al final el volumen, pues, ostras, por mucho que lo tengas delegado, al final el último responsable eres tú. Entonces, ¿con qué objetivo inviertes ahora? Pues una gran pregunta que no nos hacemos todas las veces que deberíamos. En mi caso, quiero eficientar también todo ese capital que he generado, lo quiero poner a trabajar y al final hago lo que sé hacer. O sea, al final sé invertir en inmuebles, no sé invertir en hoteles, me encantaría. De hecho, por poner ese ejemplo, estoy picando piedra. A ver, cuando encuentro a alguien que sabe del mercado, intento averiguar, porque es un mercado que también me interesa mucho. Pero yo el que sé es el que sé. Y yo soy muy fan de Warren, ¿no? De Warren Buffett, que decía eso, oye, lo de diversificar es para el que no entiende de algo, entonces como que mejor que diversifiques. Pero yo sé de esto y es como prefiero estar aquí. Entonces, lo primero que invierto es para eficientar el capital que he generado, pero podría dejar de generar capital. Entonces, ¿por qué estoy generando capital? Porque la verdad que yo disfruto mucho. Creo que lo he transmitido a lo largo de la entrevista. Haciendo lo que hago, ya no lo hago por dinero. O sea, realmente es que estoy disfrutando. Nexia no lo hago por dinero. No lo he dicho así directamente, pero lo he compartido muchas veces con vosotros. Ya no es el dinero el objetivo, es el disfrutar, el hacer algo juntos, el ver que somos capaces de superar esas barreras. Ahí es donde yo encuentro esa satisfacción ahora mismo. Ya no es tanto en el dinero que estoy generando. Obviamente hay un resultado que es un dinero y ese dinero lo tengo que reinvertir. Pero luego hay otro punto más filosófico que si yo me pongo a reflexionar conmigo mismo, llegaría a ese punto también. Y me parece interesante ponerlo hoy en día encima de la mesa, y es que creo que hace falta vivienda. Y por mucho que nos digan que los inversores somos los causantes, me parece que es un argumento totalmente manipulado de manera muy torpe y que es justamente lo opuesto. Yo creo que más de una vez tú lo habrás defendido, ¿no? Pero creo que es muy evidente, o por lo menos a mis ojos, y me encantaría debatirlo con quien opine lo contrario, que yo lo que hago es poner vivienda en circulación. Y es más, este piso de 1.100 euros yo lo podía haber alquilado por 1.250. Era el precio que había de mercado. No, yo dije, no, yo no quiero ganar el último euro, yo quiero un inquilino que esté contento.
Así se lo dije a Nexiarren, de hecho, se lo dije así, literal. Podría compartir los WhatsApps e insistí mucho en eso. Yo prefiero que tener un inquilino contento, porque yo sé que a la larga eso me va a beneficiar, con esa visión largoplacista. Porque sé que, aunque yo pueda sacar el último euro hoy, lo único que voy a hacer va a ser tensionar demasiado al inquilino y le voy a incentivar a buscarse otro piso. Y yo no quiero eso. Yo quiero un perfil que quiera estar muchos años en mi piso y que no me dé problemas. Entonces, incluso viéndolo así, en mi caso por lo menos, no estoy subiendo el precio de mercado, justamente estoy alquilando por debajo, en ese caso. Entonces yo creo que hacemos también un bien. No digo que yo lo haga exclusivamente por eso, de hecho es el último punto que he puesto, pero si me pongo a filosofear sobre ello, creo que es necesario también. Y muchas veces digo, ostras, me siento atacado, ¿no? Muchas veces digo, ostras, ¿somos los culpables realmente? Y yo lo pienso, y te voy a poner un ejemplo que no he contado en cámara, pero me apetece compartirlo, ¿no? En Cataluña, los grandes tenedores se tienen que inscribir en un registro. No sabemos muy bien todavía para qué se va a usar ese registro, ¿no? Pero yo sentía como que nos estaban poniendo un sello, ¿no? Y en cierto modo creo que lo hacen un poco para que nos sintamos mal, ¿no? Y de entrada yo pensé, yo no me voy a inscribir en este registro. De hecho, conozco muchísima gente y prácticamente nadie se ha inscrito, ¿no? Y yo pensé al principio, por principios yo no me quiero inscribir aquí. Pero luego lo estuve pensando y dije, no, justamente por eso me voy a inscribir. Porque yo no hago nada mal. O sea, por mucho que intenten hacerme creer lo contrario, yo estoy totalmente convencido que lo que estamos haciendo es inyectar más. Yo, cuando compro, reformo y vendo viviendas, antes hemos hablado, 40 pisos. Pues es que, por mucho que salgan haciendo grandes meetings, el gobierno ha puesto menos vivienda en circulación que yo. O sea, y entonces me siento súper orgulloso cuando pienso esto. O sea, me abstraigo del ruido que hay y digo, bueno, hemos puesto 40 pisos en venta, porque además son personas con nombre y apellidos que nosotros conocemos, que nos alegramos un montón. Ayer me decía Laia una oferta que nos han aceptado, lo hemos aceptado, mejor dicho, nosotros, de venta. Sí, va a ir con sus hijos y me dijo, wow, ya verás que mis niñas, qué contentas estarán, que ya tendremos nuestra casita y tal. Hostia, es increíble. O sea, yo ahí actúo con mucha responsabilidad también, decir, ostras, qué bien, estamos creando esa vivienda. Esa familia va a tener una vivienda, además, relativamente barata. Yo me puedo ganar la vida y si tiene que comprar una vivienda de obra nueva, no va a poder comprarla a los precios que hay hoy en día. Entonces, ahí hacemos un bien. Y luego en alquiler, lo mismo. O sea, hay una demanda de alquiler bestial. Entonces, si no lo hacemos nosotros, ¿dónde va la gente? O sea, sí, muy bien, vale, no compro. ¿Y qué va a hacer la gente? ¿Lo va a comprar? Pero es que hay gente que quiere alquilar. Entonces, si me pongo ya a filosofear más en profundo, me pongo en esos puntos y creo que ya solo por esto, si me quitaras todo lo demás, a lo mejor seguiría. Evidentemente, a lo mejor no me esforzaría tanto y pagaría un precio tan elevado, pero cuando lo junto todo, pues cobra mucho más sentido. Sí, yo, o sea, sobre esto, bueno, muy de acuerdo, evidentemente. El otro día creo que era a Uribais que le escuchaba que, claro, ¿de dónde viene esta creencia, este pensamiento de que poner vivienda en el mercado, que construir, que la construcción en general, o sea, tanto de obra nueva como, pues oye, de un lavado de cara para alquilar o un flip para un piso destrozado ponerlo en el mercado, en general, el poner vivienda, el construir, ¿no? ¿De dónde viene ese pensamiento de que eso es malo? Claro, realmente alguien que no sepa nada del mercado dice, oye, en España, en 2004 a 2008, se construyó mucho, había un boom de construcción, había mucha obra nueva, y eso fue el problema. O sea, la asociación es clara, ¿no? Construcción, crisis, gente perdiendo su vivienda, pues, ostras, no construyamos, porque ese es el problema. Pero no nos damos cuenta de que evidentemente ese no es el problema. En su momento pues, se construyó mucho por la especulación, los bancos daban dinero a todo el mundo, etcétera, 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 pero ese no fue el motivo por el que subió el precio. La gente construía porque había una demanda generada a base de conceder crédito. Claro. Entonces yo creo que es bueno pues entender eso. Y también, jolín, que yo creo que intentamos pues entender cómo piensan otros para, oye, que igual estamos equivocados, ¿eh? O hay argumentos que tienen razón. No sé, yo eso es un poco, a mí me gustó ese punto de vista de verlo.
Sí, sí, de hecho, nosotros, no lo he comentado, tampoco creo que no aporta demasiado, pero yo estoy de socio en 2 promotoras inmobiliarias y lo vivo en primera línea, lo que es construir hoy en día. Es un auténtico drama, o sea, es muy difícil construir. O sea, yo mismo estoy allí como un experimento para aprender, porque esa inquietud mía de aprender, igual como he dicho ahora del sector hotelero, que me encantaría aprenderlo y conocerlo, por ver si es interesante meterme. Pues lo mismo en la promoción inmobiliaria, ¿no? Yo me he metido ahí, lo estoy viendo y a veces pienso, es que no sé cómo alguien en su sano juicio se mete en esto. O sea, porque los beneficios son muy bajos comparado con otras modalidades como las que hemos hablado y el riesgo es elevado y todos los problemas especialmente burocráticos que hay son, ostras, para irte corriendo. O sea, realmente la administración pone muchas trabas para que se pueda construir. Y luego ya también otras dificultades, pues como no hay mano de obra, los costes son elevadísimos y por lo tanto, si quieres construir y mínimamente tener un margen por incertidumbres que pueda haber, tienes que vender a precios pues, realmente caros. O sea, no queda otra. Germán, ¿cuál dirías que es el mayor error y mayor éxito de estos últimos 5 años desde la última entrevista? Mira, empiezo por el éxito que me es mucho más evidente. El primer éxito fue el decidir divulgar, el exponerme más que divulgar, a explicar lo que yo hacía. Al final, yo soy una persona que no me gusta decir lo que tienen que hacer los demás. No me siento cómodo. O sea, aquí soy yo para decirle a alguien invierte y si luego los precios caen, no, yo prefiero divulgar desde el ejemplo. Yo digo, yo creo que lo he mostrado hoy. Prefiero explicar lo que yo hago, explicar el por qué y que eso pues, a la gente pues, le inspire o le dé ideas o diga, ostras, coincido o no coincido, pues coge lo que quieras y lo que no, pues lo desechas. Pero gracias a eso he conocido gente maravillosa. O sea, gente, por ejemplo, ahora de la promoción, pues he conocido a Ramón, un amigo que gracias a divulgarme me conoció en un podcast y pues he podido compartir con él pues, estas asociaciones. Lógicamente te he podido conocer a ti, a Tony, a gente maravillosa que si yo no hubiese dado ese paso, o sea, para mí el mayor éxito, sin duda, lo tengo clarísimo, es al haberme expuesto por todo lo que me ha traído después y me ha permitido pues, crear otros negocios también gracias a la confianza que he generado en la gente pues, que me ha escuchado, me han podido conocer, he tenido la oportunidad de explicar cómo soy y que la gente diga, ostras, confío en lo que promueves. Ahí tengo clarísimo cuál es el éxito. Y luego, el mayor error, voy a ir a inversión, que creo que es lo que más puede aportar, y voy a irme a los flips, porque es a comprar, reforma y venta de pisos, que es a lo que más activos estamos. Puedo pensar en operaciones en concreto, pero antes hablaba de rentabilidades y decía que nosotros estamos en una media muy, muy superior al 30%, ¿no? Y eso puede ser, o sea, la gente que diga, wow, qué cracks que son, ¿no? Y realmente puede subir mi ego, ¿no? Decir, qué bueno que soy. Pero en realidad yo miro la parte crítica. Es que yo en realidad soy muy exigente en las operaciones que cojo, pero casi porque soy excesivamente prudente. O sea, realmente estoy dejando pasar operaciones que son buenas. O sea, claro. ¿Cuántas operaciones del 30% les he dicho que no? Claro. Creo que eso es un gran error, ¿no? Esas operaciones, y nos hemos equivocado prácticamente en ninguna. O sea, de las 30 y pico operaciones, por primera vez estuvimos a punto de vender la semana pasada una con 10.000 euros de pérdida. Carambola, nos vino una compradora y nos la ha comprado y hemos ganado 5.000 euros. O sea, es la peor inversión. La primera vez que estamos a punto de perder en una operación fue un fallo de estimar temas, bueno, sin entrar en detalles, pero al final la zona la sobrevaloramos y no era tan buena como nosotros considerábamos. Y bueno, pues asumimos el problema, no pasa nada. O sea, al final es un punto más de 30 y pico pisos, pues ya está, uno que nos hemos equivocado. Entonces, ese fue casi el primer error real de cálculo, pero fíjate, o sea, que no me haya equivocado en el resto, o que ninguna haya perdido dinero. Alguien podría venir y yo podría vender que es que somos muy buenos, pero la realidad es que estamos dejando pasar operaciones buenas. Invertir fuera de España, Germán, ¿cómo lo ves? ¿Te lo planteas? ¿Te lo has planteado? Sí, de hecho yo ya hace tiempo que estoy valorando esa posibilidad. Es verdad que me da un poco de pereza a veces ciertos países que escucho mucho ruido y digo, uff, ya cuando escucho tanto ruido, ya el que quiere hacer el negocio no soy yo. O sea, hay gente que quiere hacer el negocio conmigo, ¿no? Cuando hay tanto ruido con algo. Es lo que pienso, probablemente esté equivocado, pero de entrada tengo este mecanismo de autoprotección o de, bueno, sí, pero voy a analizarlo bien intentando ver la realidad, no lo que me están contando. Y para ver la realidad no toca otra que pisar el suelo. Entonces, yo como veo la inversión en otro país y por si a alguien le sirve, yo he llegado a este punto, para mí tiene sentido diversificar y buscar inversiones en otros países. Yo, el Germán de hace
4 o 5 años yo no se lo hubiese aconsejado, creo que no era el punto. O sea, yo, gente que tiene 2, 3, 4 o 5 pisos aquí, el buscar inversiones en otros países, pues quizá por la aventura sí, pero desde un punto de vista de diversificación y tal, yo no lo veo tanto, no digo que no sea, ¿eh? Yo no lo veo tanto, yo creo que aquí hay mucho más para recorrer todavía. En mi caso, y ojo, habrá gente que dirá que en mi caso todavía no ha llegado el momento, yo sí que lo siento y entonces ahí sí que siento la necesidad de decir, ostras, prefiero cubrirme ahora sí, teniendo una patita por esos ISIS que puedan suceder aquí y abriendo ese mercado. Pero para mí no pienso en comprar un piso en cierto país y ya está, yo pienso en montar un negocio allí, aunque sea una semilla, pero que vea que tenga ese potencial de crecimiento. Y para eso, pues sí que me compensa el ir a visitar el terreno, no tanto de, oye, pues todo el mundo está invirtiendo en Dubái, pues oye, pues compro un pisito en Dubái y también puedo decir que he comprado un piso en Dubái. Eso para mí no tiene sentido, para mí. Entonces yo prefiero ir. Estuve, bueno, podemos comentar, estuvimos, sí, en Costa Rica, ¿no? Mirando allí a ver si tenía sentido. Vamos a ir a Estados Unidos también, a ver Estados Unidos. Y hay más países que me gustaría ver. La realidad es que, y antes hablabas del tiempo, ¿no? Para mí es muy importante también estar con mi familia, que injustamente no he hablado mucho de ellos, pero creo que tampoco va a aportar a la audiencia, pero la realidad es que, y me remonto a esa frase de yo quiero que los inmuebles me den esa libertad y tengo la responsabilidad, recupero esa palabra también, de aprovechar esa libertad. Entonces eso implica que a mí me gusta estar cerca de mis hijos, que a las 5 cuando salen del colegio los quiero ir a recoger y que por la mañana quiero desayunar con ellos. Entonces eso hace que ya viajo de por sí, por mis negocios, proyectos y demás, pero que minimice esos viajes. Entonces, sí que quiero viajar, pero es lento el proceso. Si yo estuviese soltero, pues a lo mejor ya hubiese ido a visitar muchos otros países que hemos hablado y hubiese visto sobre el terreno. Pero, por supuesto, me apetece abrir esas vías. Creo que tiene mucho sentido en términos de diversificación y también por aprender. O sea, en España yo creo que el sector inmobiliario, una de las cosas que lo hace atractivo es que siempre se pueden aprender cosas, pero es verdad que creo que el ver cómo hacen en otros países, pues también puede ser muy interesante. Sí, coincido. Yo siempre que voy a algún sitio, vamos, casi siempre voy a ver algún piso o como algo relacionado con el negocio inmobiliario y de hecho también lo voy documentando en YouTube, o sea, en Bali, en México, en Argentina, en Colombia, en Estonia también estuve, lo único que allí no llegué a grabar vídeo y al final siempre llego un poco a la misma conclusión por ahora. Y es que, bueno, hay incertidumbre, o sea, siempre ves como lo bueno, en Dubái también, siempre ves lo bueno, pero luego, a mí lo que me ha echado para atrás hasta ahora es la financiación, sobre todo, decir, vale, me puede cuadrar la rentabilidad, incluso en algún punto puede ser mejor que en España, vale, pero ya la financiación es casi imposible en otro país, ¿no? O es muy cara o es más difícil. Y luego la incertidumbre de tener algo allí que siempre te genera dudas. Y luego la fiscalidad, de decir, ostras, vale, está el dinero en otro país, que sí, que hay convenios de doble imposición y todo eso, pero luego vamos a ver cómo es la realidad, si tengo que traer el dinero, etcétera. Entonces, bueno, sigo explorando, ¿eh? O sea, ya simplemente la exploración me parece chulo. Es una excusa para ir una semana a algún sitio, pues pasar tiempo con amigos y oye, es guay. Así que, bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro. Germán, para ir cerrando, te quiero preguntar, ahora que estás volviendo al alquiler, ¿cómo ves las distintas modalidades? Pues el alquiler de larga estancia, el alquiler de corta temporada, el alquiler vacacional, el alquiler por habitaciones. ¿Cómo los ves y en cuál te quieres enfocar, cuál te gusta y por qué? Vale, doy rápidamente un contexto que ya lo he dado durante la entrevista, pero creo que es importante para responder. Yo el alquiler lo veo más como una inversión y al comprar, reformar y vender o house flipping lo veo como un negocio, ¿vale? De hecho, sobre todo como hemos hecho nosotros, escalándolo. Y es importante para mí porque si entiendes que yo tengo, de hecho tenemos ya varias empresas que se dedican a comprar, reformar y vender,
Cuando yo vengo al alquiler, lo que busco es pasividad, busco tranquilidad, busco canalizar mis ahorros, como explicaba antes, lo que genero por un lado, pues que vaya aportándome pues, revalorización y también rendimientos por el otro. Entonces, ahí yo me voy, cuando entiendes este contexto, me voy al alquiler tradicional, que para mí es el que tiene más sentido. Además, tengo fiscalmente esa bonificación cuando compro como persona física, que es lo que suelo hacer. Y bueno, pues para mí es el que más sentido tiene. Obviamente yo analizo, ¿tiene más sentido otros? ¿Por qué, por ejemplo, no invierto en habitaciones? Primero, sí, saco más rentabilidad, pero tiene una gestión más activa por mi parte. Yo busco la escalabilidad también. Entonces, si yo no tuviese la empresa de flips o si yo quisiera aquí montar otro negocio, pues a lo mejor me meto en habitaciones. De hecho, si yo volviese a empezar hoy, probablemente ya no solo compraría esas vaquitas lecheras que definía antes de 40.000, que alquilaba por 400 y pico y tal, sino que ahora buscaría algo parecido, pero además lo hormonaría un poco más, ¿no? Le daría más y le metería pues habitaciones, ¿no? Para sacarle todavía más y conseguir hacer crecer más rápido ese capital, ¿no? Esa es mi realidad y por eso yo en habitaciones, pues cuando se ha puesto más de moda, yo no me he metido. Y en el turístico, por ejemplo, donde yo vivo, es muy estacional. De hecho, yo tengo una vivienda que explicamos una vez que tiene vistas al mar, joder, que es perfecta para turístico. Yo cuando la compré hice los números con una cosa y con la otra. De hecho, yo lo iba a alquilar por turístico. Hice venir a varias empresas del sector, me hicieron los números, pero cuando yo descontaba el 20% o lo que fuese de la gestión, los portales, y le tenía en cuenta la fiscalidad, que no tenía beneficios en el turístico y sí en el tradicional, yo me decanté por el tradicional. Y esto, oye, si nos ve algún político, por favor, que coja este ejemplo, porque yo he estado incentivado, en este caso por fiscalidad, a irme al tradicional. Si lo que quieren es cargarse el turístico, a lo mejor no tanta prohibición y sí más beneficios en la parte tradicional. Yo creo que me gustaría ver más un modelo, ¿no? De vivienda a nivel estatal en el que se incentiva que el propietario ponga por muchos motivos, pues seguridad y otras cosas que yo creo que la gente que sigue tu canal ya sabe, pero me gustaría ver eso. Entonces yo también, por ese motivo, el turístico en mi caso no sirve. Si yo estuviese en Málaga, que es una capital donde a lo mejor el turístico funciona todo el año, pues a lo mejor lo valoraría, pero también siempre delegándolo. Entonces, para mí, alquiler tradicional, por un lado, pasividad, inversión y negocio por otro lado, que tengo muy claro. Yo creo que el tema del foco es muy importante, pues si no, la gente se empieza a emborrachar, tengo uno de turístico, una habitación, es uno de tal, wow, ¿dónde está tu foco? ¿No? Y al final no eres eficiente. Germán, ¿hay algo que creas que se nos ha quedado en el tintero y que sea importante comentar antes de acabar? O si no, pues simplemente una reflexión, un mensaje final que quieras dar. No, yo creo que lo hemos tocado todo, seguro podríamos estar charlando mucho más rato, pero bueno, como reflexión final, decir que se sientan orgullosos de ser inversores. Yo creo que antes he puesto un poco el punto encima de la mesa. Es algo que yo antes veía innecesario compartir, pero siento que me siento atacado por un lado por la parte de la inflación, ¿no? La parte financiera, pero en la parte social creo que se nos ha puesto en el punto de mira de manera injusta, se nos ha usado políticamente. Creo que la vivienda se va a usar cada vez más, es lo que ha tocado ahora. En su momento yo trabajaba en una entidad financiera, la gente no lo recordará, pero ocurrió lo mismo con los bancos. Cuando salimos de la crisis eran los malos de la película, todos los problemas era allí, la tasa de los bancos. O sea, yo lo viví estando allí y también creo, en parte injusto, seguro que tuvieron parte de la culpa también, pero en parte injusto porque sin bancos viviríamos todos en taparrabos. Quiero decir que también hay que poner eso en contexto. Entonces, claro. Sí, pero... y lo mismo con los inversores. Seguro que ha habido malas praxis, seguro que hay inversores con pisos que son impresentables. No sé, seguro que habrá eso, pero no es lo habitual. O sea, mis inquilinos, tengo buena relación con ellos, tengo inquilinos que hace 13 años que están conmigo, tengo inquilinos que se han ido hace años y que me siguen escribiendo de vez en cuando, oye, ¿te ha quedado algún piso vacío? O sea, tengo buena relación con ellos, se les rompe algo, yo voy rápido a arreglarlo, les hago sentir que para mí es importante solucionar eso. Entonces, yo creo que la realidad que nos venden en los medios no es la realidad de la calle, eso es importante que lo digamos, y esos dos bandos que se intentan crear, yo creo que no existen más allá de los que se lo están creando, o sea, que la gente que entienda que eso no existe en la calle, que somos personas, que hoy yo he sido inquilino, que yo gracias a irme a habitaciones, a vivir en una habitación, pude venir a trabajar a Barcelona y gracias a eso pues he tenido el recorrido que he podido tener luego. Así que yo creo que sencillamente todo cumple una función y que somos personas todos y que al final que huyamos un poco de todas esas rivalidades que nos están imponiendo que no tienen sentido. Muy bien, pues con ese mensaje acabamos. Muchísimas gracias, Germán. Gracias, Carlos. Un abrazo. Placer.